Quiero hablar a nombre de millones de mexicanos que quizás no nos atrevemos a pararnos frente a una cámara, por muy sencilla que sea, y decir las cosas que pensamos. Creo que esta es la voz y la palabra de muchos mexicanos que quisiéramos decirle al gobierno que necesitamos que haga cambios que se vean reflejados en la mejora de la sociedad en general. Veo con preocupación cómo los bosques se están extinguiendo. El encarecimiento de los hidrocarburos está haciendo que las familias ahora usen a los árboles como combustible. La estrategia para llevar la reforma energética y entregar el hidrocarburo a manos extranjeras está haciéndole grave daño a la nación. No se puede pensar de esa forma egoísta. A los congresos de los estados les pido que abran los ojos y empiecen a trabajar por cada uno de sus estados. A los diputados federales y a los senadores, que solamente hacen como que escuchan, pero que no entienden lo que el país necesita. Podríamos borrarlos de un solo plumazo, señores, pero no es lo que a la nación le conviene. La nación lo que necesita es crecimiento, es que tengamos progreso, es que demos cada uno de nosotros lo mejor que tenemos y tomemos lo mejor que hay dentro de la sociedad. El señor Cuauhtémoc Cárdenas nos ha demostrado que ha sido un luchador social que se preocupa y se ocupa de los problemas de la nación. Ese hombre sería una pieza muy clave si la colocamos dentro de la paraestatal más importante de la nación, que es Pemex. Él debe de estar en el puesto de director general de Pemex. Debe de tener manos libres para hacer los cambios que él considere necesarios para reducir la plantilla laboral que está apretándole el cuello a Pemex y tener la labor de hacerla más competitiva a nivel mundial. Necesitamos más petroquímicas a lo largo y ancho de la nación, que tenga las manos libres para poder empezar a trabajar en ello, y que ya no exportemos el petróleo crudo, sino que ahora tengamos suficiente gasolina y no tengamos que comprarla fuera del país cuando les vendemos el petróleo crudo y ellos nos lo venden ya procesado y mucho más caro. No veo el negocio, no tiene lógica lo que se está haciendo. Necesitamos a este hombre ahí comprometido y que se comprometa con la nación a que va a hacer todo lo que esté a su alcance de su capacidad. Otra persona que considero muy importante y que no podemos darnos el lujo de perder a esos hombres y hacerlos a un lado porque tienen ideologías diferentes a las del poder, a las de la gente que mueve el dinero en este país. En este país es un puñado de mexicanos el que decide por millones. En cada estado solamente deciden 3, 4 personas. En el gobierno federal o a nivel nacional estamos hablando que son menos de 1,000 personas las que deciden el destino del país. ¿Cuántos diputados tenemos? 500. ¿Cuántos senadores? Cuéntenlos. Son muy pocos y hacen muy poco por la nación. El señor López Obrador
debe de dársele el lugar que le corresponde. Debe de haber nuevos líderes que salgan a la contienda, que den la cara, que se muestren. Yo solamente veo las mismas caras de siempre, los mismos apellidos. Hoy en Michoacán, el próximo año, habrá elecciones. Y no veo que estén las condiciones dadas para hacerlas. Hay todavía por ahí algunos letreros de un candidato a diputado federal o al Senado de la República. Hoy escuchamos ya su apellido, de alguno que debe de ser su hijo. Estos hombres van heredando el poder y se lo van pasando a las hijas, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los cuñados, a los yernos. No podemos continuar así, señores. Tenemos como ciudadanos el deber de ver por la seguridad de nuestras familias. No nos puede seguir quitando el sueño, el deterioro de la nación y hacer como que no pasa nada. Yo quisiera dedicarme a mi empresa y no pensar tanto en este problema por el que atraviesa la nación. Pero, ¿cómo van a desarrollarse los mexicanos? ¿Cómo vamos a crear empresas competitivas cuando tenemos transnacionales dentro del país que están acabando con el futuro de miles de pequeños comercios? Home Depot, por ejemplo. ¿Cuántos negocios pequeños tienen que cerrar cuando llega una tienda de estas y se instala en una ciudad importante? ¿Cuántas familias dejan de percibir una entrada de dinero y a qué se van a dedicar? Estamos hablando de la clase media y baja. No nos vayamos a Liverpool, que esa nadie afecta. Pero veamos, volteemos la cara a ver a Walmart, a ver a Horrera, a Sam's, a Costco. Esas tiendas afectan a los pequeños comercios. ¿Qué hace el gobierno por regular estas tiendas? Darle la entrada y dejar que saqueen a este país y que se vayan empobreciendo más los ciudadanos. Gente con un carrito no puede vender en la calle porque llegan los inspectores y se lo levantan y se lo llevan, se llevan su mercancía, a él lo multan y no lo dejan vender en la calle. ¿De qué va a vivir la gente? La estrategia del gobierno creo que no es por ahí por donde debe de llevarse. Para pasar una reforma energética, incendian un pozo petrolero, no sabemos si fue terrorismo, no sabemos si fue accidental, porque la información no aparece por ningún lado. La información debe de estar clara en las redes sociales, debe de estar clara en internet, para que toda persona que tengamos la curiosidad de saber qué ocurre en este país, solamente entremos y nos demos cuenta de qué es lo que está pasando y en qué se invierten los recursos de cada uno de los municipios y en cada uno de los estados de la nación. Hoy no existe claridad. Otros países nos han rebasado. Nosotros estamos muy retrasados tanto en tecnología como en política social. ¿Y quién se preocupa por ello? Pues tal vez nos preocupemos todos. ¿Pero qué podemos hacer ante un gobierno poderoso que da empleos temporales en las comunidades, pagando miserias, cuando la gente no hace nada productivo con ese dinero que se recibe? Hace tiempo fuimos con el gobernador de Michoacán, el señor Fausto Vallejo. Eran quienes se encargaban de talar los bosques. Querían que les pusieran algo que fuera productivo dentro de su comunidad. No fue posible porque el gobierno no tiene ninguna estrategia, no tiene ningún plan para el desarrollo social. Ellos propusieron y propusimos muchísimas cosas. Les salieron con 60 y 70 mil pesos para cada uno. ¿Para cuánto les aguantó?
En 3 meses esa gente ya no tenía nada. Eso es lo que ellos reciben en 15 días de salario, o quizás en menos tiempo. ¿Y quieren que las familias con eso dejen de talar el bosque? Su reforma energética nos ha encarecido la gasolina y nos ha encarecido el gas. Ahora son los árboles los que están pagando las consecuencias. La gente no tiene para comprar gas y está talando los árboles y los está convirtiendo en leña, y es el combustible que está usando en lugar del gas. No es justo. ¿Dónde está la Semarnat? ¿Dónde están esas dependencias que deben de encargarse de cuidar el bosque? Desvían la atención hacia la guerra de Michoacán, hacia el Tratado de Libre Comercio, a promover el país en otras naciones para atraer inversión extranjera. ¿Y de qué nos sirve la inversión extranjera si ellas son personas que invierten y lo que quieren es pagar salarios de miseria y llevarse la riqueza del país? Señores, necesitamos cambiar la política. No es necesario esperar, señores que hoy gobiernan a la nación, que la gente se levante y que de un plumazo los desaparezca. Desaparecer los congresos de los estados. Y pondría por ejemplo el de Michoacán. Se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque han demostrado su ineficacia en la implementación de su política dentro de la entidad. ¿Qué aportan estos señores al bienestar del Estado? Tal pareciera que estuvieran coludidos con otros intereses ajenos al traer el bienestar y la paz a los michoacanos. Y esto debe de ocurrir en los diferentes estados de la República. Solamente es cuestión de que cada uno se ponga y vea qué está sucediendo en su propio estado. Yo quiero proponerle al gobierno federal que escuche y que atienda las peticiones que le estamos haciendo por los diferentes medios, sea por Twitter, por Facebook, por YouTube, como sea. Necesitamos que se sumen todos aquellos mexicanos que tengan algo que decir y algo que aportar. De ahí se sacará la conclusión de qué es lo que necesita este país, y necesito que se sumen más mexicanos. Necesitamos sacar lo mejor de este país, pero no será pensando tú en tu casa y escribiendo y soñando, es dando la cara, atreviéndote. Vamos a juntarnos, vamos a buscar al mejor, al más capaz, y vamos a apoyarlo. Vamos a llevarlo a donde tiene que estar, no en su casa. Los empresarios, es muy cómodo tener un trabajo, tener el alimento, pero en esta nación, así como está conformado el gobierno, nada está seguro, nada nos asegura nuestro patrimonio. Podemos perderlo en cualquier momento. El dinero que le puedas dejar a tus hijos de nada les va a servir porque se lo van a terminar. Lo mejor que les podemos enseñar es el trabajo, darles educación, y allí es donde tenemos que enfocarnos, en la educación. Los maestros hoy están divididos. Los maestros están peleando por no trabajar. Yo quisiera que contaran las escuelas públicas que hay en la nación. Les aseguro que si esos niños salieran de esas escuelas públicas, de esas escuelas privadas, y los metiéramos en escuelas públicas, no habría escuelas suficientes, porque no se está invirtiendo en educación. Los maestros pelean, luchan, pero luchan por no trabajar.
Yo no veo los maestros haciendo el cambio y haciendo la diferencia en la nación. Señores maestros, vean el país cómo se encuentra. Pónganse a trabajar en sus aulas. Sé que hay algunos que lo están haciendo. El secretario de Educación ha hecho bien su trabajo, pero creo que necesita un relevo, porque está muy desgastada ya su figura. Ha creado, con su forma de trabajar, que lo he visto, ha sido de entereza y de entrega, pero ha creado algunas resistencias. Sería muy bueno el señor Narro como relevo en educación. Sería una pieza clave, ya que él conoce de lo que estamos hablando. Al señor Chaufet podríamos ponerlo en otro lugar. Tiene capacidad para desempeñarse en cualquier otro puesto que se ponga. El señor López Obrador debería de estar en desarrollo social. Conoce bien al país, lo ha recorrido a lo largo y a lo ancho. Conoce cada uno y cada una de las necesidades que tiene esta nación. No podemos darnos el lujo de desaprovechar esa sabiduría de este hombre. Debe de tener algún plan de gobierno y debe de haber algún lugar para darle la oportunidad que lo implemente. Un presidente de la República no puede abarcarlo todo. Tiene que apoyarse en sus secretarios y cada uno de sus secretarios tiene que cumplir con su trabajo y con su labor sin la necesidad de que esté ahí el presidente viendo a ver si está cumpliendo con su trabajo. Vamos a hacerlo ya, señores. Pónganse a trabajar por el bien del país. Nadie queremos ser presidente de este país. A nadie nos gusta que se nos vea como el enemigo, porque el gobierno ha desprestigiado la labor pública, porque los presidentes municipales ahora se encargan de hacer su negocio particular y son los contratistas los que ahora ponen a los presidentes municipales porque ellos aportan el dinero y no son ellos los que gobiernan, sino son otras personas, como aquellos hombres poderosos que ponen a sus esposas como regidoras. Y esto ocurre en todo el país. ¿Qué pasa contigo, ciudadano? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te organizas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no te informas? ¿No miras el deterioro de la nación? ¿No ves el daño que le estás causando a tu familia y a tus hijos? Pues sí, desgraciadamente no lo ves. Porque si lo vieras, estarías hoy sumado a la red y tendríamos miles de videos en la red compartiendo puntos de vista y presionando al gobierno para que cumpla con lo que se le corresponde. El gobierno se creó y se formó para que cumpla con los ciudadanos, para que los ciudadanos nos dediquemos a trabajar y aportemos con el pago de nuestros impuestos, el salario y las mejoras que se le tienen que hacer a las calles, a las carreteras, a todas las vías de comunicación y el pago de los servicios como el agua, que ya están pagados dentro de nuestros impuestos y que ahora pagamos por servicio. Y los impuestos, que tenemos una recaudación muy baja. Muy bien. ¿Por qué es baja la recaudación? Porque tenemos un gobierno eficiente. El problema está en el gobierno. Un gobierno que no sabe recaudar, un gobierno que no sabe invertir, un gobierno que ha demostrado que es un inepto. El gobierno es la peor carga fiscal que tenemos en la nación. Es quienes detienen el desarrollo del país. No tienen ningún plan. Solamente llegan al poder para servirse del salario
y hacer de ese trabajo una vergüenza para la nación. Señores, es cuanto. Gracias por su atención.